Buenos días, hoy nos vemos en una clase más de estudios sociales. Continuamos con el tema democracia y derechos. La Revolución Cubana 1959 y los efectos de la Revolución Cubana en el Ecuador. La Revolución Cubana de 1959. Levantamiento en armas. Este fue un levantamiento en las armas del movimiento revolucionario cubano. Ejército guerrillero, izquierdista, que fue liberado por Fidel Castro Ruiz contra el régimen dictatorial de Fulgencio Batista, quien regía los destinos de la isla caribeña desde 1952 hasta 1959. Este grupo estuvo al mando Fidel Castro, Ernesto Che Guevara y Camilo Cienfuegos y Juan Almeida. Gozaron de enorme simpatía a nivel mundial. Iniciaron su lucha de casi 3 años de duración para derrocar la dictadura de Batista. El 1 de enero del 1959, tomaron La Habana y Santiago, instaurando allí el gobierno provisional a mando de Manuel Urrutia Lleó en la presidencia, y Fidel Castro quedó como comandante del ejército. Este gobierno fue reconocido por los Estados Unidos, dando fin a la dictadura de Batista. En ese momento tenían que llamar nuevamente a elecciones, pero no lo hicieron hasta 1974, cuando Fidel Castro asume como mandatario del país hasta los últimos años, y luego asumió su hermano Carlos Castro. ¿Cuáles fueron las causas de esta revolución? Fueron varias. Entre estas notamos las principales. Una de las primeras causas fue la influencia mundial de la Revolución de Octubre de 1917 en la antigua URSS, o sea, la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, en las que el proletariado ruso depuso a los zares, o sea, a los reyes, e inició un gobierno revolucionario. Lo mismo ocurrió también en la Revolución de Guatemala de 1944. En esta Revolución de Octubre de 1917 asumió el poder el señor Lenin con los chesloviques. Otra de las causas fue el golpe de estado de Fulgencio Batista contra el gobierno legítimamente electo de Carlos Prío Socarrás en 1952. Ya estaba por finalizar su gobierno este presidente, que causó también un profundo malestar en la población de Cuba. Este golpe de Estado fue financiado o apoyado por Estados Unidos. Y la tercera causa, la dependencia de Estados Unidos que mantenía en Cuba la dictadura militar de Batista, mientras que el pueblo cubano padecía desempleo y la corrupción generalizada en todo el país. Había muertes, había abuso de poder. Las consecuencias de esta Revolución Cubana fueron muchísimas, pero las principales en aquel momento fueron las siguientes. La prohibición del comercio entre Cuba y Estados Unidos. En 1961, Estados Unidos rompe las relaciones diplomáticas con Cuba. Luego de eso, expulsa a Cuba de la OEA, de la Organización de Estados Americanos, en la época de Guerra Fría que había pues entre los países europeos, Rusia y Estados Unidos, acusando a Cuba de difundir la subversión en toda América Latina. Lastimosamente, esta revolución cubana influyó mucho en los países de América Latina. Y Estados Unidos pues creía que Cuba revolucionó, levantó a los pueblos de Latinoamérica. Otra consecuencia fue que nacionalizaron los bancos y las empresas. Cuando ya asumió el poder la Revolución Cubana, a todos los bancos los hicieron nacionales, ya que eran bancos de empresas privadas. Hicieron reformas en la agricultura, ya que Estados Unidos pues, prácticamente tenía el poder en las exportaciones de azúcar. Y también hubo varias reformas en el sector educativo y en la salud. Construyeron varias escuelas y colegios. Muchos de los centros militares los utilizaron para centros educativos, buscando así que todo el país o toda la población tenga una educación excelente. En ese momento Fidel Castro funda el Partido Comunista.
Estados Unidos mantuvo intervención directa e indirecta en los países latinoamericanos, que le permitía a asegurarse de la provisión de materias primas para sus industrias, como fueron los productos agrícolas, también como fue el cobre, entre otros, y así como intentar frenar los avances del comunismo en Latinoamérica. Ese bloqueo que hizo Estados Unidos a Cuba le prohibió a Cuba prácticamente que no podían enviar ni comprar ni vender productos a Estados Unidos. Y sí, como Estados Unidos tenía un poder sobre América Latina, por los préstamos que nos habían hecho, por los favores que nos hacían todos los países latinoamericanos, pues de una u otra manera nos prohibía también consumir productos cubanos. De esta forma hizo que Cuba tambaleara y pues su economía bajara. Pero Cuba se unió luego con la antigua Rusia. Sin embargo, esta situación se vio alertada. En 1959, con la Revolución Cubana, el gobierno dictatorial de Fidel Castro confiscó tanto los bienes de las élites cubanas, de las familias de abolengo, expropió también y nacionalizó las empresas extranjeras, realizó reformas agrarias, inició programas de salud y educación, que ya lo dijimos hace un rato, con la cobertura universal, y estableció fuertes relaciones con la antigua Rusia. Ahí lo vemos a Fidel levantando la mano de aquel entonces presidente de la URSS. Estados Unidos buscó contrarrestar enormemente la influencia de la Revolución Cubana que ejercía en toda la región de América Latina, pues había despertado un deseo de cambio social en todo el continente prácticamente, marcado por la pobreza y la desigualdad que había en ese entonces. Ante esa amenaza, del comunismo aquí, Estados Unidos intentó empujar la Alianza para el Progreso. Asimismo, capacitó a los ejércitos de los países latinoamericanos para, supuestamente, reprimir cualquier intento socialista. Pero también hay algo de fondo, que Estados Unidos participó en muchos de los golpes de Estado que hubieron en América Latina desde el año 1950, como fue en Honduras, en Chile, en Perú, en Ecuador, en Venezuela, en Brasil, en Argentina. ¿Cuáles fueron los efectos de la Revolución Cubana en nuestro país? La Revolución Cubana también tuvo sus efectos en nuestro Ecuador. El primero fue que fortaleció el pensamiento de izquierda de las ideas socialistas y comunistas. No tanto solo en Ecuador, sino en todos los países de Latinoamérica. Fortaleció aquí en Ecuador a los partidos políticos de izquierda, como fue el Partido Socialista Ecuatoriano en 1926 y el Partido Comunista Ecuatoriano en 1925. Radicalizó a un sector de la izquierda que planteaba que la lucha armada era el único camino para la toma del poder. Asimismo, promovió la creación de partidos políticos entre jóvenes, como fue el CFP, se llamaba Concentración de Fuerzas Populares, antiguamente la Lista 4, y la Unión Revolucionaria de Jóvenes Ecuatorianos, la URGE. Después hubieron varios movimientos, como fue el movimiento sindical de los obreros y el movimiento indígena. También se dirigió a estas ideas de revolución cubana. En este ambiente que había, el expresidente José María Velasco Ibarra vuelve al poder por cuarta ocasión en 1960 hasta el 61, y él tenía el objeto de poner fin a este comunismo en el país, a estos golpes de Estado que habían constantes en el país. Eso es todo, chicos, por hoy. Espero que hayan aprendido un poquito más. Les recuerdo que el bloqueo que tiene Cuba con Estados Unidos, pues ya tiene desde el año 1962, que Estados Unidos le puso ese bloqueo junto con el presidente John F. Kennedy. Hasta la actualidad ya tienen 58 años de bloqueo comercial, y esto ha ocasionado que el país pierda mucho dinero, el país de Cuba. Entonces, chicos, pues espero que hayan aprendido un poquito más sobre esta revolución cubana y los efectos que ha ocasionado o las influencias que tuvo en toda Latinoamérica, especialmente en nuestro país.
Vamos a desarrollar el día de hoy la página 89, el taller que está en la página 89. Así que espero que lo haga muy bien. Que tengan un excelente día.